momento vamos a saludar a Alejandro Topo Rodríguez, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Topo? Buen día, gracias por la invitación, muchas gracias. Te estamos haciendo venir, te estamos haciendo viajar mucho, porque tuviste la gentileza de estar el otro día. Ahora que, bueno, la idea era invitarlo a Gonzalo Santamarina, de hecho está invitado, no pudo venir por cuestiones de viaje, nos comentó. Así que gracias por esta predisposición. Al contrario, estoy seguido por Tandil, pero no tengo actividades de carácter público porque no tengo ninguna responsabilidad de servicio público, pero sí nos dedicamos a hacer un seguimiento de las políticas del Gobierno Nacional desde nuestro instituto, el Instituto Consenso Federal. Si te cuesta arrancar el día, desayunar con McDonald's Tandil y despertar tus mañanas con mucho sabor, con un montón de productos para acompañar tu café preferido, el McCafé. Nosotros tenemos café de McDonald's y las medialunas que son riquísimas. Despertá cada momento. Ahora tenemos, mira si cuando andabas con Mariela por la calle, con tu viejo, con tu vieja, iban a hablar de McDonald's en Tandil. ¿Viste cómo cambia todo? Cómo cambia todo. Bueno, yo me acuerdo, Topo, que junto con otros diputados habías trabajado muchísimo en lo que fue la ampliación del proyecto de zona fría que nos incluyó a Tandil. Sí, correcto. Eso fue en el año 2020. En julio de 2020 presenté el primer proyecto que incluyó a la provincia de Buenos Aires. Lo que planteábamos allí, que después se plasmó en una ley, es que teníamos condiciones climáticas no exactamente iguales, pero análogas a regiones de la Argentina que ya hacía casi 20 años tenían el descuento, en particular la región patagónica. Por lo tanto, planteé en ese momento, en julio de 2020, la presentación y presenté un proyecto de ley. Luego vino un muy buen proyecto de la olavarriense Liliana Juin, muy fundamentado también, sí. Y luego un proyecto de un diputado de Mendoza, José Luis Ramón, y eso se unificó, los tres proyectos se unificaron y después se dio el debate y se logró el apoyo en una ley, que fue la ley de extensión de las zonas frías. Me gustaría, porque Nano nos contaba que tenía ahí un material, un video, que hace referencia a una de tus exposiciones allí en la Cámara de Diputados sobre el tema. Bueno. ¿Puede ser? Dale, lo compartimos. Y finalmente, esta ley, este proyecto, es una respuesta a una demanda histórica de millones de usuarios que durante casi 20 años pagaron un adicional viviendo en zonas frías, pero sin recibir el beneficio del descuento por estar en zona fría y tener un nivel mucho más alto que el promedio de consumo de gas con respecto a otras zonas del país. Quiero agradecer especialmente a la comunidad de la provincia de Buenos Aires que hizo posible esto. Y lo pongo como ejemplo en el caso de Tandil, donde organizaciones de la comunidad, la Defensora del Pueblo y la Defensoría del Pueblo, concejales de todas las fuerzas políticas, el municipio y miles de vecinos desde hace muchos años han venido solicitando, exigiendo, trabajando para que esto se constituya en una realidad. Yo creo que esto es un avance significativo en lograr un país más federal, con servicios públicos más justos y con equidad, que es lo que este proyecto persigue. Gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, ahí estaba el Topo Rodríguez en plenas funciones de diputado nacional. ¿Te acordás de ese momento? Sí, en ese momento, esa madrugada es cuando aprobamos en la Cámara de Diputados, con 190 votos, la denominada media sanción de la ley que extendió la zona fría. ¿Y qué hicimos? Incorporamos una ley que extendió ese beneficio que decíamos allí, tenía la Patagonia, pero nosotros financiábamos, porque nosotros pagábamos un cargo fijo para que la Patagonia tuviese... Para beneficiar a la Patagonia. Para que tuviese descuento por zona fría, y obviamente no teníamos nada en contra de la Patagonia, sino teníamos algo a favor de nosotros, e incorporamos en la ley un artículo, el artículo 4, de lo que fue la ley 27.637. El artículo 4 dice que se extienden los descuentos a las zonas bioclimáticas que estaban graficadas en un mapa que es el anexo de esa ley. Y en la ley se anexa un mapa que no tiene referencias de ciudades en particular, sino zonas de carácter bioclimático. Y ahí logramos
luego con la aprobación del Senado, la extensión del descuento por zona fría hace ya 5 años. Cuando hablamos de media sanción, para que por ahí no está tanto en tema, generalmente por antecedentes y por este caso en particular, ¿sentís que está todo ya dictaminado o que se puede revertir? Es muy difícil. La probabilidad de que el Senado revierta lo que aprobó la Cámara de Diputados con 132 votos no es imposible, pero es muy difícil, dada la configuración del Senado y cómo está hoy el proceso parlamentario. Lo más probable es que se apruebe en el Senado, eso es lo más probable. De todas maneras, yo pensaba efectivamente eso. Ahora, hace 15, 20 días pensaba eso. Ahora digo, hubo, no sé si tormentas para el gobierno, pero hubo situaciones y voces de gobernadores. No sé, Córdoba se encuentra también con algunos lugares afectados. Tanto es así que, lo decíamos el otro día acá, parece que lo esconden para tratarlo durante el Mundial. Bueno, la aprobación en la Cámara de Diputados... Se iba a tratar ayer, perdón. Bueno, ayer hubo sesión en el Senado, no se trató. La aprobación en la Cámara de Diputados generó realmente conmoción de carácter social porque en todas las zonas en las que el descuento está vigente, especialmente beneficiando a la clase media trabajadora, generó angustia social, generó una reacción como la muy positiva, y quiero destacar aquí en Tandil, por parte de la comunidad y del municipio, que se abrieron registros de firmas, que eso es muy importante y hay que destacarlo. Entonces sí, claramente el gobierno me parece que ha visto que esto generó un impacto. De todas maneras, la decisión, que es una decisión de Milei, pero especialmente impulsada por Karina Milei y Adorni, es dejarnos sin el descuento de zona fría, y se va a tratar seguramente en medio del Campeonato Mundial después de que Argentina juegue el primer partido. ¿Qué significa eso para Tandil? Tandil va a seguir formando parte de la zona fría geográficamente hablando, pero sin el beneficio. Lo que hay que clarificar, y por lo tanto se exige tener información que no esté distorsionada, es que el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados deroga la zona fría para Tandil. Yo les traje la Santa copia. Marina dijo que no se termina la zona fría, que los que necesitan el beneficio lo van a tener. Y habló de... Que se focaliza, dijo. Se focaliza, dijo. Dijo que no termina la zona fría. Bueno, no voy a Lo hacer, dijo acá. No voy a hacer nombres en particular, y yo respeto la opinión de todos. Lamento que no esté aquí hoy presente, pero no importa. Yo voy a hablar no de las personas, sino de la información. Perdón, Topo, que te interrumpa, pero acá no es un tema de opiniones. Exacto. Digamos, la gente quiere saber, digamos... ¿quedamos en zona fría? No quedamos en zona fría. ¿Tenemos el beneficio? No tenemos el beneficio. O sea, me parece que no debería ser un tema de opiniones. Yo les dejo aquí la copia de lo que dice la ley. Y esto que les traje tiene una particularidad, que tiene un sello aquí abajo y 2 firmas. ¿Qué significa eso? Que es la versión oficial que salió de la Cámara de Diputados y entró al Senado. Este sello es de la Cámara de Diputados. Y la firma es la firma de las autoridades de la Cámara de Diputados, que están diciendo que esto es lo que se aprobó. Así ingresó al Senado. Y eso que ustedes ven allí. Ahí lo estamos viendo, le contamos a la gente de la radio que estamos viendo lo que justo el Topo nos decía. Lee vos, Topo, lo que dice ahí, porque obviamente quienes están escuchando van a necesitarlo. Bien, si uno busca en el texto de la ley una redacción que diga se elimina la zona fría, no lo va a encontrar nunca, porque está puesto de manera jeroglífica, pero vamos a desentrañar. De manera, claro, de manera como se redactan por ahí los proyectos. Como se redactan cuando hay maldad. Ah. Miren, artículo 3º. Deróganse los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la ley 27.637. ¿Quién puede entender eso? ¿Para que yo voy a buscar la ley esa? ¿Quién puede entender eso? Deróganse los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la ley 27.637. ¿Recuerdan que dijimos que cuando extendimos la zona fría, logramos a través del artículo 4 ampliar las regiones climáticas beneficiarias del descuento? Bueno, sí. Entre ellos estaba Tandil. Ese artículo, el artículo 4, sí, que en 2021 extendió las zonas frías para Tandil, los descuentos por zona fría para Tandil y para otras regiones de la Argentina, se deroga, es decir, se elimina. Es menos que un renglón. Deróganse los artículos 2, 4, 5, 6,
7 y 8 de la ley 27.637. Bueno, y lo que nos importa sí, es especialmente el artículo 4. ¿Qué va a decir el artículo 4? ¿Qué dice de la ley actualmente? ¿lo tenés vigente? ahí? Si no, lo abrí, lo encontré acá. No, sí. Hay que ver en la parte en la que dice, el artículo 4, artículo 4. Se amplía el beneficio establecido en el punto A, que hablábamos de los la descuentos, zona fría, sí, del párrafo primero del artículo 7 de la ley tal de la totalidad de las provincias, departamentos y localidades y subzonas, y ahí entramos nosotros. Hay que, dice, subzona 3A, 4A. Todo eso va a estar, perdón la interrupción, graficado en un mapa en el anexo de la ley. Es decir, dice que se extiende, el artículo 4 dice que se extiende el beneficio del descuento que históricamente tuvo la Patagonia a estas nuevas zonas. ¿Dónde están las zonas? Graficadas en un mapa que va anexo al texto de la ley. Para las nuevas regiones, provincias, departamentos y localidades que se incorporan al régimen vigente del punto A, párrafo tal, los cuadros tarifarios diferenciales para los usuarios residenciales del servicio de gas natural por redes y gas propano y todos los usuarios del servicio general P de aquellas localidades abastecidas con gas propano por redes que se aplican en el marco, que será el equivalente al 70% de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el Enargas. Bien. ¿Qué significa que se paga el 70% de los cuadros plenos? Que hay un descuento del 30%. Correcto. ¿Sí? Y más abajo va a incluir Te lo leo. una cláusula del 50%. Te lo leo. Dice, con la excepción de los usuarios residenciales que satisfagan algunos de los siguientes criterios para elegirlos, a los cuales se les aplicará un cuadro tarifario equivalente al 50% del cuadro tarifario pleno. Titulares de UH, titulares de pensiones no contributivas, regímenes de monotributo social, jubilados, trabajadores monotributistas con determinada... Bueno, y ahí hay un montón de personas que entran en el 50%. Bien, en consecuencia, lo que esta ley hace, la que se aprobó con media sanción en la Cámara de Diputados, es elimina los descuentos por zona fría para Tandil tal como están vigentes en la actualidad. Está bien, pero ¿por qué Santa Marina dice entonces no se elimina la zona fría, se focaliza? No, yo no puedo responder por él y obviamente, seguramente, aunque hoy no puedo estar aquí, en algún momento se los aclarará. Yo sí les digo que se elimina, se deroga la zona fría. Lo que el gobierno está diciendo, y esto es una decisión de Milei, de Karina Milei y de Adorni, es que lo que tienen que comunicar a partir de mensajes de WhatsApp que les manda Adorni en toda la provincia de Buenos Aires, lo que tienen que comunicar es que la zona fría no se elimina, sino que se focaliza. Eso es una orden política. Creo que ahora, es un coacheo. No sé, pero yo he visto, me han mostrado los WhatsApp que les manda Adorni por orden de Karina Milei. Ahora, ¿qué es lo que incorpora esta modificación? Que un sector, algunos hogares que pierden la zona fría, sí, pueden ser ingresados dentro de lo que ya existe, que es tener el subsidio por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones de ingreso. Pero no por zona fría. No, porque el subsidio que ellos denominan subsidios energéticos focalizados, que es lo mismo que existía antes, que era la tarifa social, ahora se nombra de otra manera, ¿sí? Los subsidios energéticos focalizados incluyen a hogares que tengan hasta determinados niveles de ingresos y determinadas condiciones socioeconómicas o que tengan algunas características en particular. Pero no tiene nada que ver con zona fría, eso lo puede cobrar alguien que está en una zona fría como en Tandil o alguien que está en Santiago del Estero. No tiene nada que ver con la zona fría. ¿Por qué nosotros incluimos a Tandil en zona fría con los descuentos? Porque consumimos 94% más de gas en promedio que en las zonas no frías. Por lo tanto, se hacía una especie de amortiguador, de alivianador del impacto en tarifas de tener que consumir más. ¿Qué se dice? Se dice, quizás me parece a mí sin mala intención, sino por ignorancia. Se dice, bueno, los usuarios de Tandil están siendo beneficiados por el resto del país que les pagan el subsidio de zona fría porque pagan un cargo fijo todos los meses y quizás el usuario de Tandil tenga muchos ingresos y no merece ese descuento. Bueno, les quiero informar que con esta decisión de Milei y de Karina Milei, los tandilenses vamos a pagar un cargo fijo para que
tengan descuento por zona fría en Puerto Madryn, que tiene una temperatura promedio igual que en Tandil. Igual que en Tandil. Sí. Yo recuerdo que cuando se estudiaba zona fría, nos equiparaban en consumo de gas casi el doble de lugares donde se consideran zonas templadas. Sí, son en promedio 1052 metros cúbicos en promedio de consumo anual de gas en los hogares, en las zonas frías, y unos 542 metros cúbicos promedio en las zonas que no son frías. Es muy importante, porque he visto bastante confusión, consignar que esto es para hogares, no es para comercios, para empresas. Los descuentos son para los hogares, para las familias. Sí, para clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. Nosotros incluimos un capítulo en 2021 para que puedan ingresar en el registro, sí. Bueno, los tandilenses no tenemos duda que pertenecemos a zona fría, padecemos temperaturas incluso bajo cero en carne propia, pero fuera de la ciudad también nos ven así o relativizan que Tandil esté dentro de ese rango de zona excesivamente fría. Bueno, en primer lugar, no tiene por qué importarnos quién opine si somos o no zona fría, porque los datos son objetivos. La escala de frío-calor del Servicio Meteorológico Nacional tiene 12 posiciones básicas, desde el más frío hasta el más cálido. Nosotros estamos en el primer tercio de frío, ocupamos la cuarta posición en la escala de frío. Esto está incluido en un mapa que adjuntamos en la ley que aprobamos en el año 2021. Por lo tanto, no hay ninguna duda al respecto. Más aún, es un dato estadístico. Es un dato. Entonces, perfecto, por supuesto que cualquiera puede opinar, pero a nosotros no nos tiene que generar ningún tipo de inquietud, ningún tipo de interés el que opine. Es algo así como que alguien opine que el agua no hierve a 100 grados centígrados. Que opine, pero la realidad es esa. Bueno, la realidad está dada por una medición del Servicio Meteorológico Nacional y a su vez, reitero, solemos tener no días más fríos solamente que en algunos otros lugares que son considerados zonas frías, sino que en promedio del invierno tenemos, por ejemplo, la misma temperatura promedio invernal que Puerto Madryn, que está en la Patagonia y va a seguir teniendo descuento. Y nosotros, pese a que nos quiten ese beneficio, vamos a seguir pagando ese fondo para, como decía vos, subsidiar esas zonas. Peor. Nos pueden aumentar... Pará, ¿cómo que peor? Pará, Topo, me voy. ¿Cómo que peor? No, bueno, pero lo que pasa que no es lo que yo opino, sino lo que dice la ley. Mirá, yo te lo voy a dejar acá. Se los dejo acá. En el artículo... ¿Qué página? En la página... Acá está. ¿Esto? No. Yo había leído algo que a mí me había llamado la atención. En la anteúltima página. El Poder Ejecutivo Nacional, por sí, o a través de la autoridad de aplicación, por ejemplo, la Secretaría de Energía, queda facultado a aumentar o disminuir el nivel del recargo establecido en el presente artículo. Sí. ¿Cuánto es el recargo hoy? El recargo que pagamos quienes están y quienes no están en zona fría es de 7,5%. Correcto, eso se Ahora, paga. lo puede aumentar la Secretaría de Energía un día por una resolución en 50%. Es decir, que un hogar de Tandil puede quedarse sin el descuento de zona fría, seguir pagando 7,5%, entre paréntesis, cuando nosotros aprobamos la ley, era 5,44%. Mi ley lo subió a 7,5%. Pero ahora le da la potestad, a través del artículo primero de esta ley, de aumentarlo a 11,25%. Es decir, que los tandilenses que se queden sin el descuento de zona fría podrían además tener que terminar pagando 11,25% para los demás, en un cargo fijo, para que los usuarios que tienen descuento por zona fría en la Patagonia sigan teniendo el descuento. No lo digo yo, lo dice la ley. Por eso, una cosa es la discusión política y otra cosa es la información. Es muy importante informar. Y también es importante poder tener una aproximación de casos que se pueden dar. Por ejemplo, yo les pido disculpas que le haga una consulta a ustedes. Un hogar que tenga como ingresos de todo el hogar 10 millones de pesos, ¿va a tener descuento por zona fría, sí o no? 10 millones de pesos. No, en principio no. Bueno, pero la trampa que yo les hice es que no les dije dónde está el hogar. Está en Puerto Madryn. ¿Va a tener descuento? Sí. Sí, porque es la Patagonia. Ahora, si ese hogar tiene una sola persona, ¿sí? Es un hogar de un hombre de 45 años que trabaja. ¿Cuánto recibe en promedio
el miembro de ese hogar? 10 millones, ¿sí? Una persona que gana 10 millones de pesos y que vive en Puerto Madryn, cuya temperatura promedio en invierno es equivalente a la de Tandil, tiene descuento por zona fría. Un hogar de 4 personas, un matrimonio con 2 hijos, que vive en Tandil y cobra el conjunto del hogar 4,5 millones de pesos por mes, ¿tiene descuento? No. No tiene descuento. Bueno, permítame decirle que esa persona de clase media trabajadora, cuyos ingresos para el núcleo familiar de 4 personas es de 4,5 millones de pesos por mes, no recibe descuento por zona fría. Desde que está Milei tiene que pagar impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores y a su vez puede llegar a pagar 11,25% el cargo fijo para financiarle, supongamos, la pileta al de Puerto Madryn, pero el de Puerto Madryn no va a pagar bienes personales por haberse hecho la pileta, porque Milei y Adorni le bajaron impuestos a los bienes personales y cuando alguien se hace una pileta, al actualizar el catastro sube la evaluación de su vivienda y por lo tanto debería pagar más de bienes personales. Milei dijo que no tiene que pagar más de bienes personales. Entonces, ese matrimonio, esa familia de Tandil, paga impuestos a los bienes, paga impuestos al ingreso, al salario de los trabajadores, paga más el descuento que le hacen en la factura para financiar la zona fría y a su vez tiene una situación que en la Argentina de hoy no significa ninguna holgura ser 4 personas con un ingreso de 4,5 millones de pesos. Topo, ¿cómo impactaría y en qué valores impactarían en las boletas de gas aquí en la ciudad de Tandil en caso de que efectivamente se termine de aprobar esta derogación? Bueno, por lo pronto hay una primera cuenta que uno puede hacer muy sencillo. El que cobraba 30% de descuento no va a tener 30% y el que cobraba 50%, el que tenía 50% de descuento no va a tener. Ahora, también hay que verlo en la dinámica de lo que son los procesos de actualización tarifaria de este gobierno. El gobierno de Milei aumentó 1.500% la tarifa de gas desde que asumió hasta hoy. El sendero de perspectiva de actualización de aquí a los próximos meses, junto con la eliminación de los descuentos por zona fría, hace que en Tandil, con la eliminación de zona fría, los hogares van a pagar como mínimo 55% más en su factura y de ahí en adelante en los próximos meses, y de ahí para arriba en los próximos meses. Lindo. Bueno, llegan algunos mensajes. Dale, vamos con algunos si mensajes. te parece, Yo después tengo otra pregunta. Buen día, Claudio y Fernando. Saludos al señor Topo Rodríguez. Un abrazo. Siempre buenos programas, dice Roxana. Y bueno, acá dice en Santa Marina, ¿no te presentás a la charla con el Topo? No, bueno, Santa Marina nos dijo, nosotros el día lunes creo que yo le transmití a Santa Marina la posibilidad de este encuentro. Él me dijo al otro día, o el miércoles, no recuerdo qué día era, que viajaba a Buenos Aires o a La Plata, no me acuerdo, que por ese motivo no podía estar. Obviamente lo invitamos para la semana que viene, ya el Topo no va a estar, Topo vive en Buenos Aires, pero obviamente que los micrófonos están abiertos. Pero sí hubiera sido lindo, porque insisto, no veo que sea un tema de opiniones, porque digo, por la fría letra, como se dice habitualmente, ¿no? Correcto. Perdón, yo te interrumpí. No, era ese el mensaje. Tengo otro temor, Sí. del cual muy poca gente habla. Acá está la ley que deroga la zona fría, pero no está reglamentada, es decir, que cuando esto se apruebe, o no, pero si se aprueba, pasa al Poder Ejecutivo para su reglamentación. ¿Y qué me garantiza? Porque yo en principio te digo, Topo, 4.300.000 pesos como tope, y bueno, no está mal, porque lamentablemente hoy muy pocas familias tienen de ingreso 4.300.000 pesos. Te digo, mira, no está mal. Ahora, ¿qué me garantiza a mí que sea esto y que, por ejemplo, en lo que es la reglamentación, no le agreguen, por ejemplo, no tener un auto más antiguo de 10 años? ¿Qué me garantiza que a los jubilados tengan que tener solamente una propiedad? Y hay jubilados que se compraron con mucho esfuerzo un departamentito. Entonces yo le tengo mucho más miedo a eso, que lamentablemente en otras oportunidades este gobierno y otros anteriores también nos han demostrado que ahí ponen la letra chica, no en el proyecto que aprueban o desaprueban. Bueno, varias cosas al respecto y muy puntual. Si efectivamente el criterio es por ingreso,
en algún momento se dijo 4.300.000, hoy actualizado son 4.409.000 pesos. Bien. Si ese es el criterio, entonces partamos de una base distinta. Digamos la verdad, se terminó el subsidio por zona fría y ahora hay un subsidio por ingresos. Si esa es la realidad, se terminó la mentira de que Tandil sigue en zona fría. Y lo que hay que consignar es que ese subsidio por ingresos, hoy, al día de hoy, de 409.300 pesos, no es para Tandil, es para todo el país. Es decir, el que consume la mitad de gas de lo que se consume en Tandil también tiene ese descuento. Por lo tanto, eliminamos la esencia de zona fría. Entonces, el criterio es por ingreso, digamos la verdad. Tandil no está en zona fría, de hecho, se deroga mediante el artículo 3 el beneficio del descuento por zona fría. El criterio es el siguiente. Si uno sigue la lógica actualmente vigente, porque estos descuentos ya están vigentes, el descuento por los subsidios energéticos focalizados están vigentes. Y en su reglamentación hoy ese descuento tiene como cláusula que no se puede tener más de 3 viviendas, lo cual es razonable, y automóvil que no sea más actual que 3 años del presente hacia 3 años. Es decir, que hoy sería un auto o un automóvil modelo 2023. Pues bien, vamos a nuestro caso de esa familia de 4 personas, con un matrimonio y 2 hijos, que reciben de ingresos por mes 4,5 millones de pesos. Supongamos que en vez de 4,5 millones recibieran 4.300.000 pesos. Ingresaría en el descuento, ¿no es cierto? Ingresaría en el descuento. Pero supongamos que trabaja en el rubro de la construcción y tiene una camionetita que usa como herramienta de trabajo. Y la cambió justamente porque uno necesita tener la herramienta de trabajo relativamente actualizada. Va a tener el mismo castigo que aquel que tenga un auto modelo 2026. Yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre hacer una ley que deje afuera o adentro a una familia si gana 1.000 pesos más o si gana 1.000 pesos menos? Porque aquí se ha dicho que esto no lo decide nadie, se trabaja o se procesa por sistema. Por lo tanto, si el sistema dice que entra en el descuento, entra. Eso quiere decir que si hay alguien que gana 1.000 pesos más del límite, no entra en el sistema de descuento. ¿A quién se le ocurre dejar afuera a una familia por 1.000 pesos más que gane o porque tenga una herramienta de trabajo que actualizó hace 3 años atrás, justamente porque necesita tener un móvil como para llevar adelante la actividad que le permite mantener sus ingresos? Por eso, yo estoy convencido que la decisión de eliminar zona fría es una decisión de brutos e insensibles, que no saben, no comprenden, y cuando terminan de comprender y de saber, no les importa, porque son los que vienen a decirnos a nosotros que Tandil es prácticamente un oasis de privilegios y que se financia el descuento por zonas frías a familias que tienen piletas y calefaccionan sus piletas durante el invierno, y en realidad lo que están haciendo es quitándole un pequeño descuento, porque tampoco es gran cosa, a la clase media trabajadora. Y si hay alguien que tiene un privilegio, son esos señores, Milei, Karina Milei y Adorni, que han reforzado los privilegios porque pagan menos bienes personales y le ponen impuestos a las ganancias al salario de los trabajadores. Por eso, no hay duda, cuando se elimina el descuento por zona fría, se está tomando una decisión que no solo es arbitraria, sino que es profundamente insensible. Bueno, Topo, vamos a ver qué es lo que pasa, porque, insisto, en principio, en el Senado, por lo que se dejó entrever ayer, se trataría en pleno mundial, y no sé si no en pleno partido de Argentina. Y esto sí es una interpretación mía, por favor, no lo tomen como información. Me da la sensación que quieren esconder una decisión antipática en un momento en que la gente esté en otro lado. No sé. Eso sí es opinión. Sepan disculpar la opinión, algunos estarán de acuerdo y otros no. Topo, te agradecemos mucho. ¿Qué otra cosa hay para decir para terminar de entender esto, si es que hace falta? No, simplemente que si se concretara, como a mí me parece que se va a concretar, porque ustedes saben muy bien, es el tercer intento del gobierno de hacerlo por ley.
Entonces habrá que pensar en el mediano plazo en tener una nueva ley de zona fría, cuando estén dadas las condiciones desde el punto de vista del Congreso, y seguramente habrá que actualizarla, porque todas las leyes necesitan una evaluación y si hay que mejorar, se mejora. Yo, por ejemplo, creo que hay que incorporar rápidamente un botón de renuncia, para que en 30 segundos aquel que cree que no deba recibir el descuento, lo haga en un trámite sencillo con una aplicación o a través de la página web del Enargas o del ente regulador o de la Secretaría de Energía. Bueno, no hay ningún problema en revisarla. Ahora, esto que se ha hecho no es una mejora, sino que es un hachazo hecho con fuerte insensibilidad y con una intencionalidad de quitarle lo poco que ha venido aguantando de alguna manera la clase media trabajadora en Tandil y en toda la zona. ¿Hay algún mensaje más? Y después te quiero... Sí, sí. Me acordé ahora de lo que dijo Matías Ibale en la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, la inquietud de Osvaldo es cómo impactará esto en la gastronomía. Bueno, en principio hoy los locales gastronómicos, es decir, los locales comerciales, no tienen un descuento por zona fría porque esto es solo para los hogares. Pero hay un impacto que es medular. Osvaldo, ¿no? Sí. ¿A dónde va el pesito que uno se ahorra porque tampoco es gran cosa, ¿sí? Acá el problema de la Argentina no es el descuento por zona fría. El problema de la Argentina es que ha caído brutalmente la capacidad de compra de los ingresos de los jubilados y de los trabajadores. Pero ¿a dónde va el pesito que uno se ahorra por el descuento de zona fría? Se reinvierte en Tandil, en un kiosco, en el comercio, en pagar una cuota de una prenda o en ir un día de la semana a un local gastronómico. Entonces le va a impactar, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, la gente que hacía el esfuerzo de ir a comer o a tomar algo a ese local gastronómico, hoy no lo va a hacer. Claro. Recordemos que, cualquier persona podía renunciar, esto en tiempos de Alberto Fernández, al subsidio si consideraba que estaba mal dado, no al de zona fría, al subsidio general que se da para la energía. Nosotros pensamos que mucha gente había renunciado. En su momento, y no hace tanto tiempo, lo escuchamos en el streaming del ECO, a Matías Ibale en una alocución, estaba en las redes de él también, una alocución donde hacía referencia de que los concejales que hoy están apoyando la eliminación de la zona fría nunca se bajaron del beneficio. Y él dijo, ¿saben cuántos concejales se bajaron? 0. Eso implica, bueno, entiendo yo que los concejales de Tandil entiendo que tampoco, porque hablaba de los concejales de la provincia. ¿Vos tuviste sobre esto, no sé, alguna charla, algo que tenga que ver con esto? Porque me pareció hasta, si es verdad lo que dice Matías, hasta deshonesto. No tuve ninguna charla, pero sé de la dedicación del diputado Ibale a estos temas, los ha estudiado, los viene siguiendo hace mucho tiempo, y aunque claramente nosotros estamos en espacios políticos diferentes, lo respeto por su seriedad y la profundidad con que trata y analiza todos estos temas y los estudia. En la ley vigente, la ley 27.637, que nos dio los descuentos por zona fría, nosotros incluimos un artículo 8, que dice que cualquier persona que crea que no debe recibir el beneficio puede renunciar a él. Ah, o sea que este también se podía renunciar. También. Es redundante respecto de los otros, pero lo pusimos especialmente. Incorporamos dos cosas. Que los hogares que más lo necesitaran tuvieran 50% y no 30% de descuento, y que aquel que considerara que no lo necesitaba automáticamente renunciara. Está en el artículo 8 de la ley. Yo lo que digo ahora es que más que un artículo de la ley, tiene que ser un botón de renuncia que esté presente en la página de Mi Argentina y uno puede entrar desde cualquier lugar en 30 segundos y renunciar. ¿Cuántos apretarían ese botón de renuncia en Argentina? Bueno, yo he escuchado en Tandil muchos que dicen que no lo necesitan, así que deberían ser los primeros que hagan clic y renuncien. ¿No nos quedaron mensajes de allá, no? Hay algunos más. Si querés leer alguno, a mí bueno, me quedó... vamos con el último. En caso de que aprueben la derogación de la ley de zona fría, ¿hay que inscribirse o es automático el beneficio para los que no superamos el monto de 4.400.000? No, yo no lo tengo claro, dado que no he hecho la ley, pero bueno, seguramente... Eso va a estar seguramente, no está en el papel, eso seguramente va a estar en la reglamentación. No, seguramente el gobierno, los propios concejales de La Libertad Avanza van a saber decirle. Yo no sé decirle a dónde termina ese trámite. La última de mi parte, ¿por qué hasta un determinado momento este fondo fiduciario, digamos, le sobraba plata y después de Milei
pierde plata y de hecho por eso tuvieron que aumentarlo. ¿Por qué? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué estuvo mal ahí? Les cuento algo. Cuando iniciamos el camino de presentar el proyecto en julio de 2020, un año antes de que se aprobara la ley, que incluyó a Tandil, yo lo hice porque descubrí que en el último año de gestión de Macri, que este fondo para la Patagonia, para la Puna y para Malargüe estaba vigente, le habían sobrado 2.004 millones de pesos en ese entonces, que era bastante plata. Entonces lo que analicé es, bueno, si sobró plata del fondo, evidentemente se podría haber dado a otras familias, porque esos recursos no pueden ser aplicados a ninguna otra finalidad que no sea descuento. A partir de allí empezamos a explorar. Bueno, resulta que cuando aprobamos la ley, le aplicamos una mínima actualización al fondo. En vez de 4%, se terminó pagando 5,44%. Con esa pequeña actualización, logramos que las millones de familias se incorporaran al descuento y le sobró plata en 2021, en 2022 y en 2023 también tuvo superávit de hasta 39.000 millones de pesos. El primer año que asumió Milei tuvo un déficit de casi 50.000 millones de pesos, 2024. Y en 2025 un déficit de 8.000 millones. ¿Por qué? No se sabe. Lo tienen que explicar. Lo cierto es que antes daba superávit y ahora ese fondo quebró. Por eso es importante que quienes tienen la responsabilidad nos lo expliquen. Yo no sé por qué les dio pérdida, pero sí sé que da pérdida porque estos son datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. No son datos míos, son datos oficiales. Alejandro Topo Rodríguez, charlando con nosotros, es el presidente del Instituto Consenso Federal. Gracias porque te hemos robado más tiempo del que vos tenías y del que nosotros esperábamos. Al contrario, no, gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días. Alejandro Topo Rodríguez, cerramos el desayuno de McDonald's, que la verdad agradecemos mucho las medialunas y el café.